Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa del Castillo Rojas y el día de hoy estaré hablando sobre la hermenéutica. Y bueno, esta es una corriente filosófica y metodológica que busca comprender e interpretar el significado de los textos, discursos e interacciones humanas también. La exposición está basada principalmente en dos lecturas. La primera, que es la hermenéutica aplicada en la interpretación del texto, de Yajaira Noriega, y la hermenéutica filosófica de Gadamer, de Luis Armando Aguilar. Y bueno, durante la presentación explicaré qué es la hermenéutica, quiénes son sus principales representantes y cómo sus aportaciones son utilizadas actualmente en la investigación cualitativa. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte o método de comprender e interpretar significados utilizándose ampliamente en la investigación cualitativa. La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneuein, que significa interpretar o explicar. Entonces nos podemos dar más o menos una idea de a dónde va. Y originalmente se utilizó para interpretar textos religiosos, pero con el paso del tiempo se convirtió en una metodología muchísimo más amplia que permite, de alguna manera, comprender cualquier manifestación humana expresada mediante el lenguaje. Y bueno, según las lecturas, la hermenéutica no consiste únicamente en leer un texto y entender sus palabras. Su objetivo más que nada es descubrir los significados profundos que existen detrás de lo que una persona puede describir o expresar. Y bueno, por ejemplo, cuando leemos, no sé, una revista, un discurso político o incluso una conversación cotidiana, la hermenéutica nos ayuda a identificar no solamente lo que se dice, sino también las interacciones o el contexto o la visión del mundo de pues, quien lo habla, ¿no? Y bueno, por eso considero que es una herramienta sumamente importante dentro de las ciencias sociales y de la investigación cualitativa. Ahora, hablemos un poquito sobre los principales teóricos y sus aportes. Uno de los autores más importantes es Hans Georg Gadamer, considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea, que comprender es un proceso de diálogo. Y cuando leemos un texto no somos observadores neutrales, llegamos con experiencias, conocimientos y prejuicios que al final pues influyen en nuestra interpretación de alguna manera. Y bueno, para él el significado surge del encuentro entre el texto y el intérprete. Y por otra parte tenemos a Jürgen Habermas, que aporta una visión más crítica. Considera que la hermenéutica debe analizar cómo el lenguaje refleja relaciones sociales, intereses e incluso formas de poder. Habermas señala más que nada que para comprender verdaderamente un discurso debemos ir más allá de las palabras y analizar su estructura profunda, mientras que Gadamer enfatiza en el diálogo y la tradición. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del círculo hermenéutico. Bueno, uno de los conceptos centrales de la hermenéutica es el llamado círculo hermenéutico. Y bueno, Gadamer explica cómo comprender un texto implica un movimiento continuo entre el todo y las partes. Por ejemplo, para entender completamente un capítulo de algún libro, necesitamos conocer la obra completa. Pero asimismo, para entender la obra completa debemos como analizar capítulo por capítulo de esta. Entonces este proceso nunca termina definitivamente porque cada nueva lectura puede generar una interpretación distinta. Y pues gracias a este movimiento continuo el conocimiento se va enriqueciendo progresivamente. Fases de método hermenéutico. Bueno, aquí tenemos tres fases, que es la comprensión, la interpretación y la aplicación. La primera, que es la comprensión. En esta etapa realizamos una lectura inicial y construimos una idea general del texto. Y bueno, pues aquí influyen nuestros conocimientos previos y también nuestras experiencias. En la segunda fase, que es la interpretación, profundizamos un poquito más en los significados. Analizamos conceptos, relaciones y contextos y pues buscando más que nada comprender aquello que el autor realmente quiere comunicar. Y la tercera fase, según Gardner, este,
Comprender e interpretar no son suficientes y el conocimiento debe relacionarse con situaciones concretas de la realidad. Es decir, que el resultado de la interpretación debe tener utilidad práctica y permitir generar nuevos conocimientos o explicaciones. Y bueno, por esta razón, la hermenéutica no se limita a la teoría, sino que se busca como transformar a la comprensión que le tenemos al mundo. Las lecturas también muestran algunas herramientas que facilitan el trabajo hermenéutico. La primera es el análisis del contenido y pues esta estrategia o técnica consiste en examinar cuidadosamente los textos para identificar categorías, temas recurrentes y significados relevantes. Otra herramienta es el Q-Analysis, que permite organizar las categorías encontradas y construir relaciones entre ellas para generar interpretaciones más profundas. Y bueno, finalmente encontramos los mapas conceptuales. Estos representan gráficamente los conceptos y sus conexiones, ayudando así a visualizar cómo se estructura el pensamiento de quien produce el texto y quien lo interpreta. Entonces, estas técnicas, al final de cuentas, permiten que el proceso de interpretación sea un poquito más ordenado, sistematizado, pues riguroso, ¿no? Bueno, propuesta filosófica de Gadamer. Uno de los aportes más relevantes de Gadamer es la idea de que toda comprensión ocurre mediante el lenguaje y el diálogo. Entonces, para el comprender significa pues estar dispuesto a escuchar al otro y reconocer que ninguna persona posee una verdad absoluta. Y bueno, Gadamer afirma que cada individuo interpreta desde un contexto histórico, cultural y personal. Por eso, pues nuestras interpretaciones son como provisionales y pueden enriquecerse pues mediante el diálogo o pues con el tiempo. Este, bueno, para concluir, podemos afirmar que la hermenéutica es mucho más que una técnica de interpretación. Se trata de una forma de comprender la realidad humana a través del lenguaje, la experiencia y el diálogo. Y bueno, las lecturas muestran que Gadamer destaca la importancia de la comprensión y el diálogo entre el intérprete y el texto, mientras que Habermas aporta una visión crítica centrada en el análisis de los discursos y la racionalidad comunicativa. Y bueno, también podemos observar que el círculo hermenéutico integra pues, la comprensión, interpretación y aplicación como un proceso continuo de construcción y conocimiento. Y bueno, finalmente puedo decir que la hermenéutica sigue siendo una herramienta fundamental para que la investigación cualitativa fluya, porque pues nos permite comprender significados complejos y generar nuevos horizontes de conocimiento. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Estas son algunas de las preguntas del cuestionario.